ahí vamos avanzando en las etapas poco a poco. Y qué bueno por los que no se han perdido esta saga de estudios. Entonces hoy vamos a ver rápidamente, de manera breve, la historia de este tramo de la historia que los historiadores ubican o clasifican como la historia reformada. Tiene mucho que decirnos para nuestros días. Lo importante de la historia de la Iglesia, del cristianismo, es qué es lo que nos puede dejar a nuestras vidas como individuos, qué es lo que nosotros podemos hacer como Iglesia ante la sociedad. Sobre todo eso es la utilidad de estudiar estos temas maravillosos que tienen que ver con la historia. Bien, ¿dónde inicia este periodo de la Iglesia reformada? Bueno, pues inicia en la Edad Media, un poco más adelante de la Edad Media, por ahí de 1453, y tiene su culminación en 1648. Es una época muy interesante de la Iglesia. Es un movimiento a nivel primero continental, primero se da en Europa surgir. Sin embargo, es algo que va a impactar prácticamente a todo el mundo. La reforma de la Iglesia que se da primeramente en Alemania con Lutero. Incluso lo que hoy somos como Iglesia, como denominaciones, pues de alguna manera se lo debemos a esas acciones de grandes hombres como Lutero, como Calvino, como Knox, como Guillermo de Tandler, etc. No estamos ajenos a lo que se hizo en esta época de la historia. Bueno, empezamos con Lutero, aunque algunos historiadores como Justo L. González, fíjense que estaba leyendo algo interesante en su perspectiva, es que la Iglesia Católica antes tuvo también su reforma, tuvo también su intento de reforma con dos personajes que nosotros conocemos muy bien porque se relacionan con la historia de nuestra nación. Una es Isabel la Católica y otro es, bueno, su esposo, que es Fernando II. Isabel la Católica fue una intelectual, intenta reformar, intenta cambiar las condiciones en las que encuentra la Iglesia Católica, que son condiciones quizás similares a las de hoy. La Iglesia Católica no ha cambiado mucho a lo largo de los siglos. Encuentra sacerdotes, encuentra ministros sumamente ignorantes, sumamente indiferentes ante la necesidad de la gente. Encuentra ministros materialistas, ministros que se dedican simplemente a ganar dinero, a tener una vida prácticamente desenfrenada en el sentido sexual. Y estas son las condiciones que encuentra Isabel la Católica por ahí pasadita de la Edad Media. Y ella intenta hacer un cambio en la Iglesia Católica con algunos monjes que se unieron a su causa. Intenta meter en la vida de oración, en la vida piadosa a sus ministros católicos. Sin embargo, pues los frutos de estos esfuerzos son bastante fallidos. La Iglesia Católica realmente no cambió mucho. Lo que hizo que la Iglesia Católica realmente cambiara fue la reforma luterana, la reforma de la Iglesia luterana, que hoy se conoce como protestante. Esas acciones realmente sí dieron un verdadero impulso a la Iglesia Católica. Sin embargo, no para bien, vamos a ver que no para bien. Sin embargo, esto da pie, por ejemplo, al Concilio de Trento, pasado el año 1500, por ahí así. Reformadores, podemos hablar de reformadores. Sí, podemos hablar primeramente de Lutero, como el padre de todo este movimiento. 1521, Lutero, un monje agustino, como ustedes saben, clava sus 95 tesis en las puertas de la iglesia de Wittenberg. El Papa León X lo excomulga. De hecho, nosotros
por el hecho de ser evangélicos, automáticamente para la Iglesia Católica, para la Iglesia Romana, estamos excomulgados. O sea, nosotros tenemos una bueno, sí estamos excomulgados de manera directa, así por el simple hecho de ser evangélicos, ¿no? Vaya, no le interesa mucho a Lutero porque la bula papal en la que él lo excomulga termina quemada a la vista de todos. A Lutero se le debe la traducción de la Biblia del latín al alemán. Acciones como estas empiezan a dividir Alemania en dos. Una Alemania en el norte, una en el sur. Algunos están en el norte con Lutero, otros en el sur que se quedan con el Papa, y empieza una revolución política, ideológica, tamaño a nivel mundial, a nivel abismal, totalmente. Tenemos otros reformadores, vamos a hablar de una manera muy somera sobre la reforma. Tenemos a Tomás Cranmer en Inglaterra. El detonador fue el gatillo que provocó todo este movimiento teológico, ideológico, filosófico, político. No solamente fue en lo religioso, no solamente fue en lo espiritual, sino que estas reformas de Lutero alcanzan a tocar las fibras de la política a nivel prácticamente de Europa, ¿no? Con Enrique VIII se hace un cisma de Inglaterra con catolicismo a raíz, bueno, yo creo que va más allá de su matrimonio con Catalina de Aragón, que fue el pretexto para distanciarse del Papa, ¿no? Sin embargo, va más allá. Inglaterra empieza también un movimiento pues del cristianismo, de este cristianismo protestante, de los cristianismo protestante bastante prolífico, ¿no? Al grado de que en los siglos XVIII y XIX Inglaterra, un país principalmente protestante y con dirigentes masones, es un semillero de misioneros muy fuerte. África, las colonias africanas que hoy conocen del Evangelio le deben mucho a Inglaterra. Algunas colonias de la India le deben mucho a Inglaterra. Este movimiento de reforma en sus propias regiones. También tenemos que este movimiento reformista alcanza Escocia. Escocia alcanza este movimiento tiene tal alcance que la iglesia presbiteriana se convierte en la iglesia oficial del gobierno. Vaya, ya quisiéramos un gobierno así aquí en México. Tenemos en México 500 años de un gobierno católico romano y un gobierno que ha sumido al país en la pobreza, en la miseria, en la ignorancia, en la delincuencia, en el caos social, y no vemos para cuándo esto progrese o esto cambie, ¿no? Tenemos un país sumido en la parálisis económica. Nosotros nunca hemos sabido lo que es gozar de una economía buena, saludable en el país, de que la gente pueda andar en las calles sin temor a ser asaltados. Nunca hemos visto eso en México, y hoy es el periodo más oscuro quizá del gobierno mexicano, ¿no? Pero han sido gobiernos demasiado devotos al catolicismo, gobiernos como Enrique Peña Nieto, que para llegar al poder tuvo que ir a hacer un trato primeramente con Benedicto, ¿no? De ir a comprometerse a reformar el artículo 3 y el artículo 27, a querer implementar nuevamente la religión católica en México como obligatorio. Y el resultado es que estamos en un caos nacional como jamás en la historia lo habíamos visto. Entonces, estos gobiernos católicos, romanistas, de hueso colorado, pues no le han traído muy bien al país, que digamos. Pero sigamos en el tema de esto de los reformadores. Inicia con estos abusos de la Iglesia Católica, como todos sabemos rápidamente con Lutero, las bulas papales, la compra de indulgencias principalmente promovidas por Juan
de Hetzel. Ahí está la película de Lutero, muy buena, vean. Entonces Lutero, bueno, pues, se da cuenta de estos abusos de la Iglesia Católica que hoy están presentes, ¿no? Actualmente allí en Calzada de los Misterios hay una manta donde se ofrecen indulgencias. Otra vez se les ocurrió lo de las indulgencias. O sea, 500 años después de este movimiento reformista, donde la gente vivía en una oscuridad total, en la ignorancia total. Bueno, hoy tenemos un panorama similar. Podemos decir que 500 años no le han servido al país de mucho. Las grandes reformas que se han dado con Juárez, con Lerdo de Tejada, etcétera, el Choro Campo, con los vástagos de la independencia, bueno, pues nos han servido de algo. Sí, nos hemos ganado una libertad religiosa, sí, nos los hemos ganado pues a filo de espada, ¿no? La Iglesia evangélica también participa en el movimiento de independencia. Si usted no lo sabía, la Iglesia evangélica tiene su parte en el movimiento de independencia. La Iglesia evangélica en algún momento fue también impulsada por masones, fue apoyada por la masonería. Algún día hablaremos de estos detalles, de cómo la Iglesia evangélica en algún momento de la historia de México se vale de la masonería o es impulsada por pastores que son masones también. Entonces, así es como ha ido avanzando la Iglesia evangélica, pero nos ha costado mucho tener la libertad religiosa que hoy tenemos. Pero esta libertad religiosa, nosotros como evangélicos tenemos que tener en nuestra mente que no es el resultado de 2 o 3 años o de 10, sino es el resultado de 500 años de lucha, al menos, ¿no? El movimiento de reforma de Lutero, esa protesta contra los abusos de la Iglesia Católica, bueno, pues hoy todavía podemos decir que están dando sus frutos. No es algo histórico que esté ahí enterrado, que estemos meditando en un evento muerto solamente, sino que hoy somos el resultado también de esos frutos, ¿no? De esa libertad religiosa, el hecho de poder llegar a nuestro templo con toda libertad, abrir nuestras puertas, que la gente pase por afuera y no pase absolutamente nada, que nos saluden los vecinos, es también resultado de un movimiento reformista. Es decir, no estamos hablando de cualquier tema, estamos hablando de algo que realmente impactó a la iglesia verdadera, la iglesia cristiana. Por otro lado, el movimiento de reforma de Lutero nos ayuda a entender algo que muchos evangélicos hoy no entienden todavía, que es la diversidad de denominaciones que hoy hay. Muchos evangélicos hoy se nos confunden de, bueno, ¿y por qué hay un hombre por ahí que anda por ahí predicando, ¿no? Sin saber estos elementos históricos? Y él dice, bueno, pues porque hay presbiterianos, bautistas, pentecosteses, etcétera. Dice, pues ¿cuántos Cristos hay? Lo único que refleja esos comentarios es la ignorancia de la historia del cristianismo. La ignorancia de la historia del cristianismo. Porque estas denominaciones existen por una razón histórica, por un despertar teológico de la gente. Imagínense que hoy en México, así como se hacen esas aglomeraciones con Andrés Manuel en el Zócalo, por ejemplo, que la gente está despertando políticamente, que ya están dejando esas cosas de votar por el PRI, esas cosas del atraso. Imagínense que así despertara a la gente en el sentido teológico o espiritual. Este país cambiaría inmediatamente. Sin lugar a duda, este país realmente avanzaría. Este país no estaría viendo, ahorita muchos de nuestros congregantes están viendo telenovelas. Pues esa es la realidad. Hoy, en estos momentos, muchos congregantes que pudieran estar aquí sentados están mirando bobadas en la televisión. Esto causaría un despertar en la gente. Esto causaría que nuestros
tuvieran huecos como los que hoy tenemos y este país realmente avanzaría. Esto fue lo que pasó en una parte importante de Alemania hace 500 años. Mientras Cortés estaba desembarcando en Cuba con Diego de Velázquez y toda esa flotilla de jesuitas que venían, Lutero, mientras Moctezuma estaba gobernando Tenochtitlan, Lutero estaba poniendo en una puerta de madera, en una iglesia, 95 principios que iban a revolucionar la historia de la humanidad, las 95 tesis de Lutero. Entonces, para nosotros como evangélicos significa mucho, va más allá de lo que, cómo fuimos evangelizados. Nosotros fuimos evangelizados pues hablándonos de Jesús y que Jesús nos amaba y que los ídolos eran muertos, pero cuando vemos nuestra historia como evangélicos, bueno, pues somos el resultado del esfuerzo también de muchos hombres. Aquí más podemos mencionar, hemos mencionado ya a Juan Knox, en la iglesia de Escocia. Tenemos a Juan Calvino, uno de los, se dice, el mayor teólogo que ha tenido la iglesia cristiana. Él nace en Francia, pero su obra está principalmente en Ginebra, Suiza. De hecho, Juan Calvino muere en Ginebra, Suiza. El asunto, por ejemplo, de la predestinación, tan polémico y que a veces en lo teológico pues nos causa muchas vueltas en nuestra cabeza, ¿verdad? Somos predestinados, la salvación se pierde, no se pierde por pecar de una manera escandalosa ante Dios, etc. Bueno, todo este bagaje teológico, todo este pensar movimiento es el resultado pues de la Reforma. Con Calvino empieza esta postura de la predestinación, de que somos salvos y que bueno, la salvación no se pierde por absolutamente ningún motivo. Tenemos todas estas cuestiones, ¿no? La Iglesia Católica también tuvo sus toques, ¿no? También tuvo sus personajes importantes. Tenemos a Ignacio de Loyola. Tenemos a Ignacio de Loyola en 1491, bueno, naciendo 1491, 95, no sé cuándo, no estoy bien de acuerdo, y que es canonizado en 1662, ¿no? Con Ignacio de Loyola, ¿por qué es importante este nombre para nosotros? Pues, mucha gente solamente se persignará, ¿no?, ante el idolito de Loyola, pero no, este hombre fue el precursor o el fundador de la Compañía de Jesús, lo que hoy conocemos como los jesuitas. Los jesuitas que hoy están infiltrados prácticamente en la política mundial, en la política económica, en la política social, es parte del resultado también de la infiltración jesuita en el mundo de la política. Nace con Ignacio de Loyola, a partir de que era un general, era un soldado que pierde una pierna en un cañonazo, entra en una crisis emocional. En una de estas alucinaciones él dice que se le aparece la Virgen María y le hace ciertos votos en los que, bueno, pues le promete al Papa fidelidad, etc. Y bueno, nacen los jesuitas, que hoy en día los jesuitas sabemos son un grupo importante metido en la política mundial. Los jesuitas son entrenados en artes marciales, son entrenados en informática, son entrenados en cultura, son entrenados en tecnología, tienen un entrenamiento bastante avanzado. De hecho, por ahí hay grupos, fíjense qué interesante, hoy hay grupos, han resurgido los grupos de ninjas, de estas personas que practican artes marciales avanzadas, y estos ninjas están infiltrándose en los gobiernos como una manera de protesta ante el nuevo orden mundial. Son gente entrenada en asesinar en 2 segundos a una persona, en 3 segundos. Son gente entrenada en venenos especiales, en rociar venenos en los alimentos. Vimos cómo espectacularmente hubo
Hugo Chávez muere de cáncer, ¿no? Esporádico. De repente surge un cáncer en este hombre. Bueno, hay gente muy entrenada ya en el mundo, gente entrenada en artes marciales, como les decía, ninjas, por ejemplo, que pueden envenenar a la gente a distancia, etcétera, ¿no? Sin ser perseguidos. Bueno, parte de estos grupos nacen después de la Reforma como un intento de frenar el avance de la iglesia cristiana en Europa. La iglesia cristiana fue avanzando, y bueno, tenemos a una Inglaterra, tenemos Holanda, tenemos que Bélgica, después de ciertas rebeliones contra la corona española, son alcanzados por el protestantismo, llamado así protestantismo. Ahorita vamos a ver por qué. Generalmente a usted le han dicho, entonces eres protestante. Y dice, sí, pero no sabe decir por qué. Dice, ¿por qué eres protestante? Pues no sé, porque yo no protesto de nada. ¿No? El evangélico a veces es tomado como un agachón, ¿verdad? Como que no hace valer sus derechos civiles. Entonces sería absurdo que nos llamáramos protestantes, ¿no? Sin embargo, tiene un porqué. Pero vamos a ver rápidamente, esto es muy importante, se lo lleve usted en su mente, cuáles son las bases de la Iglesia Reformada. ¿Qué es lo que la Iglesia Reformada, todo este movimiento que bueno, da pie al avance no solamente de lo espiritual, sino de la ciencia también, es decir, que la Biblia, la Escritura, a diferencia de lo que muchos evangélicos hoy creen, la Escritura no se pelea con la ciencia. Si este movimiento de reforma dio un pie para establecer que el pensamiento humano debe avanzar sobre las tinieblas. Miren, son, al menos anoté 5 puntos importantes que fueron bases teológicas que se estableció en la Iglesia Reformada. La primera es que la verdad se funda sobre las Escrituras. El mundo estaba acostumbrado a que no se fundaba sobre las Escrituras, sino sobre tradiciones o lo que decía el Papa. Por eso fue una época muy oscura en la humanidad, ¿no? Imagínense confiarle nuestro destino espiritual y político al Papa, pues la humanidad estaría bastante frita, ¿verdad? Ese es un primer punto. El segundo es que la religión debe ser, mire usted qué hermoso, la religión debe ser racional e inteligente. Es decir, lo hemos dicho desde este lugar muchas veces, en este púlpito, a diferencia de lo que muchos científicos mal informados o pseudointelectuales mal informados creen, no nos peleamos con la razón, vamos de la mano con la razón. Simplemente que para nosotros la Biblia es la palabra de Dios suprema. La Biblia es la palabra de Dios, así de fácil. Pero usamos nuestro sentido de razón, usamos nuestro sentido común. Nosotros somos gente racional, gente que cuestiona todo el mundo, ¿no? Cuestiona todo lo que está a nuestro alrededor. Una tercera base fue que la religión debe ser personal. Es decir, nuestra relación con Dios no la define una institución o un sacerdote, sino es definida por el Señor Jesucristo. Vamos a ver algunos textos así rápidamente. Mire, vamos a 1 Timoteo 5, otro hermano por ahí que busque Juan 14:23 y 1 Juan 1:13, al cual me voy a referir mayormente a 1 Juan 1:3. Vamos a ver 1 Juan 1:3, solamente para hacer más sólida esta enseñanza. 1 Juan 1:3. Y vamos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Nuestra comunión y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, nosotros no tenemos por qué tener comunión con un sacerdote para tener comunión con el Eterno. Por supuesto que Jesucristo es el perfecto mediador entre Dios y el hombre. Esa es una base de nosotros los evangélicos que debemos explicar al mundo. No, mira, tú no necesitas un sacerdote para llegar a Dios, no necesitas un templo, no necesitas una institución a nivel mundial. Jesucristo es el Rey del universo, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él no necesita intermediarios, Dios no necesita intermediarios. El único intermediario se llama Jesucristo. Amén. Se restablece la figura de un Dios amoroso. La figura de Dios, toda la Edad Media, era un Dios airado, un Dios enojado, un Dios castigador, un Dios que se enojaba por todo, un Dios que nos castigaba por todo. Y los reformadores, bueno, pues logran rescatar, nuevamente resaltar, como decía así, la figura bíblica de un Dios de amor, un Dios de perdón. Y es lo mismo que nosotros los evangélicos predicamos allá afuera. Mira, Dios te ama. Nuestra frase clásica como evangélicos es: Jesús te ama. Nuestras estampas en nuestras casas y en nuestros coches dicen: Jesús te ama. Jesús te ama. Es lo que decimos: Jesús te ama. ¿Verdad? Es la oferta de salvación. Logran nuevamente resaltar y proclamar la oferta de salvación en Jesucristo. Por eso nuestra predicación ante el mundo, ante los inconversos, es sencilla. Jesús te ama. Recibe a Jesús en tu corazón. Hay muchos evangélicos que les da miedo evangelizar. Es que yo no sé, hermano. Es que yo no sé, es que yo no he estudiado tanto. Pues no necesitas estudiar tanto. El mensaje es simple: Jesús te ama y quiere morar en tu corazón. ¿Será muy difícil eso? ¿Será muy difícil decirle esas palabras a nuestros vecinos? Mira, vecino, es fácil. Yo lo único que te puedo decir es que Jesús te ama. Yo no te voy a dar explicaciones teológicas profundas o hablar de muchas cosas abstractas. Simplemente te quiero decir que el mensaje de Jesús es que te ama y quiere entrar a tu corazón. Esas palabras sencillas fueron rescatadas por los reformadores. De ese tamaño es la deuda que nosotros tenemos hoy con ellos. ¿Qué más? Y la vivencia de la religión es interna, es más interna que externa. La religión era vivida, bueno, pues como hoy se vive en muchos de los casos, ¿no? Una religión de personas arrodilladas con las rodillas sangradas, haciendo cosas absurdas y ridículas, vistiéndose con mantitas, y bueno, vemos de veras un caos ahora en nuestro país, cerrando las calles para hacer borracheras, etc. Hace 500 años no era la excepción, era la misma oscuridad que el mundo vivía. Y nosotros proclamamos la luz de Jesús, así de fácil. La palabra de Dios nos dice: Dios es luz y no hay tinieblas. Bueno, estos principios se logran rescatar en la Reforma. Y finalmente, que la salvación es únicamente por fe en Cristo Jesús. Únicamente por fe en Cristo Jesús. Sonará muy sencillo esto, realmente es sencillo repasar esta parte de la historia. Sin embargo, tristemente, muchos evangélicos no son capaces de repetir estos principios ante los que no conocen a Jesús. Se traban, se quedan. Mira, es que yo, mi experiencia personal, háblales de Jesús. Va a tener un mayor impacto hablarles de Jesús. Mira, la salvación no es por obras, es por fe en Cristo Jesús. Efesios 2:9. No es por obras para que nadie se glorie, es por fe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe,
¿Qué más podemos decir de la Iglesia Reformada? Que sufre un golpe. Este episodio histórico, grábenlo bien en su mente. Grábenlo bien en su mente. La matanza de San Bartolomé. 24 de agosto de 1572, miles de cristianos hugonotes, es decir, cristianos que vivían en Francia, son asesinados de una manera despiadada, de una manera cruel, por católicos romanos, con, por supuesto, toda la bendición y alegría de Gregorio XIII, del Papa. Cuando Gregorio XIII se entera de que cristianos protestantes habían sido asesinados en Francia en esta fecha, lo declara como un día de júbilo. De ese tamaño es el corazón de esos hombres, de los que hoy Televisa y TV Azteca y todos los que producen la basura que muchos hermanos nuestros ven sin falta en las horas del día. Bueno, ese señor, esos hombres nos odian realmente. Esos hombres nos odian a muerte. Fue el caso de Gregorio XIII y de todos los demás, León X, Julio II, etcétera, toda esa pandilla de delincuentes que ha estado como supuesta cabeza de esa iglesia muerta. Entonces, Gregorio XIII lo declara como un día de júbilo. El Papa, el Santo, el que le dicen el Santo Padre, se regocijó, dice, mi corazón se regocija al saber cómo fueron asesinados y masacrados esos herejes. Fíjese. Me recordó lo que pasa el 14 de septiembre de 1968 aquí en México. ¿Algunos de ustedes lo recuerdan? En el pueblo de San Miguel Canoa, en Puebla, en el estado de Puebla, que un grupo de trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla son asesinados, son linchados por el pueblo, principalmente incitados por el cura local del pueblo. Al toque de las campanas de la iglesia, campanas que supuestamente deberían llevar a la gente a la piedad y a la misericordia. Bueno, esa noche terrorífica para estos hombres, esas campanas fueron lo que anunció la masacre y el homicidio de estas personas. Fíjense usted, ¿para qué son utilizadas las campanas de esas iglesias? Para el homicidio, para el asesinato. Esto pasa en el 68, ¿no? Si no mal recuerdo. Bueno, ya para ir terminando, ¿qué podemos decir? Solamente informarles por qué se les empezó a llamar protestantes al movimiento cristiano. Bueno, recordemos que Alemania se divide en norte y sur por los movimientos que simpatizaban o tenían un antagonismo con Lutero. Pues los del norte son luteranos, los del sur son romanistas, y por ahí de 1521, el 17 de abril, se celebra la dieta de Worms, la dieta de, recordar, la dieta, oye, ahora hay tantas dietas que están las dietas. En 1529 se celebra un congreso en el cual se intenta conciliar estos dos grupos, los protestantes y los católicos. Fracasa el intento, sin embargo, en este concilio, pues en la dieta, estaban mayormente los católicos que predominaban. Hasta ahora no sucede eso. Y se establece que en las regiones luteranas a los católicos romanos se les deje con libertad practicar su religión.
El practicar el cristianismo puro o el cristianismo de Lutero, el luteranismo, se prohibió. O sea, por un lado allá pues está bien, pero déjalos que practiquen su religión. Y por este lado, que somos católicos, va a estar prohibido el luteranismo, ¿no? El protestantismo. Pues todavía no se le decía protestantismo, de ahí que una serie de protestas formales de los líderes reformadores hacen una protesta formal y se les empezó a llamar protestantes, o sea, por una protesta ante el acoso religioso que sufrían de parte de la corona y de parte del Papa, ¿no? Entonces esos fueron el por qué hasta ahora se les llama protestantes o se nos llama protestantes, pero también algunos señalan que también protestantes se empieza a llamar a esta parte del cristianismo porque al formar parte de las filas luteranas de la iglesia reformada, ellos hacían una protesta de fidelidad ante la iglesia. Es decir, eran bautizados, se unían a la iglesia y ellos hacían una protesta de que se estaban uniendo. Entonces también por ese lado se les empezó a llamar protestantes. Hoy no le veo caso llamarlos protestantes, pues no tiene nada que ver con este evento histórico, simplemente somos cristianos, ¿no? Y si acaso, pues bueno, nos podemos identificar como cristianos evangélicos, nada más, ¿no? Y este es el puro sentido. Bueno, pues es una pequeña reflexión de lo que fue la Iglesia Reformada, este periodo muy importante para nosotros. Vamos a seguir con las siguientes etapas de la historia. Nosotros somos el producto de todo esto, de este esfuerzo, y lo que nos toca hacer nosotros es finalmente también hacer una reforma a nuestro alrededor. Nosotros somos la luz del mundo, fuimos dejados como la luz del mundo. Entonces, lo que a nosotros ahora nos toca reformar es nuestro entorno, es al que tenemos a un lado. ¿Con qué? Bueno, con dos cosas importantes. La primera es el poder de la palabra de Dios, es compartirles estos principios de Jesús, que Jesús es el Cristo, que Jesús les ama, que Jesús quiere transformar sus vidas, lo que todos los evangélicos saben. Y en segundo lugar, con el brillo de nuestro propio testimonio. Es algo muy importante, que brillemos en las tinieblas, en estas tinieblas que están hoy están más densas que en cualquier otra época. Entonces, eso es lo que a nosotros hoy como evangélicos nos toca reformar: nuestro entorno, nuestro vecino, nuestro amigo, nuestra propia familia.